Zenaido Velázquez Fuentes estudió dibujo con el maestro Antonio Cabrales, bocetista de Tagua, y publicó sus primeros dibujos en 1968 en La Bruja Roja. En 1973 publica en la historieta Arandú, El Príncipe de la Selva, para la editorial Promotoraca, donde también realizó algunos números de Calimán y Halcón Negro, para el periódico La Prensa. De 1989 a 1993 dibuja en los llamados sensacionales, para la editorial Egea, y del 2005 al 2007 preside la Sociedad Mexicana de Historietistas, donde se publica la revista Mono de Papel, así como se gestionan intercambios, talleres y exposiciones con historietistas de Cuba, España, Argentina, Francia y Estados Unidos. Publicó en el diario Ovaciones Sabatino, Página Roja, así como dibujos y textos en El Gallito Inglés, y de 1993 a 2008, con bosquejos del maestro Antonio Cardoso, publica Relatos de Presidio y Viva Villa para la editorial Tucán. Ha participado en distintos congresos y encuentros de historietistas, así como en talleres ofrecidos por diversos autores como Carlos Jiménez, Jean Giraud y François Beau, entre otros. Sí, me acuerdo de eso, de esos videos que realmente Aurrecochea y Bartra han contribuido mucho para el estudio, la investigación sobre la historieta, sobre todo la historieta popular mexicana. Pues se editaron 3 tomos de puros cuentos, y ya tiene años, no sé, unos 2, 3 años que dice Armando que pues que ya hay material para otros 3 o más tomos, ¿no? Y entonces todavía cuando se grababan esos videos, la historieta industrial, como lo bautizó Peláez, estaba boyante todavía, a mí también me entrevistaron, me acuerdo, y sí acudí a algunas otras entrevistas y hice contactos que ellos me pidieron, y había mucho trabajo, ¿no? Yo creo que fue, pues no encuentro la manera de a, de ver alguna virtud en la industria, ¿no? No sé, no la veo porque digamos mucho empleo, mucho trabajo, pero eso fue más que virtud, fue lo que dio al traste, ¿no? Con la historieta popular. Tanto trabajo, un trabajo enajenante, ¿no? Un trabajo que no nos proporcionaba derechos de autor ni derechos laborales. Y, y que ese trabajo, yo creo que muy poco nos dimos cuenta a dónde conducía esos años, porque yo ubico la decadencia de la historieta, lo ubico a partir de los 80. Sí, como la denominamos nosotros, la época de plata o plateada de la historieta mexicana fueron los años 60, 70 y 80. A partir de los 80 empieza la decadencia. ¿Y cómo empieza la decadencia? Bueno, la historieta popular se caracteriza por una narrativa con personajes. No puedes concebir la historieta popular sin personajes, ¿no? O sea, Memín es Memín y sus amigos, Ernestillo, Carlangas, y ¿cuántos eran? Carlangas, Ernestillo y Ricardo, ¿no? Entonces eran, y Memín, son los 4. El Chanoc son las historietas populares más emblemáticas. O sea, el Chanoc, el Secut Baloyán, el bar del Perico Marinero, donde servían el cañabar. Estaba Puc y Suc, unos caníbales, estaba Pata Larga, estaba, en fin, ¿no? Y la misma Lágrimas y Risas, las más vendidas, pues eran personajes, Yesenia, Wendy, Rubí, ¿no? Eran personajes,
Torbellino era un personaje, Torbellino era un mecánico que se llamaba Pedro Márquez, que escribía a Carlos Vigil y que dibujaba a Antonio Cardoso. Ya, me parece que ya finado los dos. Toño sí, ya se nos fue. A Hermelinda Linda, sus personajes, en fin, ¿no? No se concibe la historieta popular sin los personajes. Bueno, ¿qué hace la historieta industrial? Desaparecer los personajes. Se acabaron. El último personaje de la historieta, el último, antes que desaparezcan todos, es el Pantera. El Pantera todavía tiene grandes tirajes y es muy popular el Pantera. Sí, y no hay otro personaje. En cuanto a historietas, pues sí popular, te puedo decir, porque lo popularizó La Jornada. La última historieta de autor que considero yo popular, lo pongo a discusión, es el Santos y la Tetona Mendoza, fue la última. Ya no ha habido historieta de personajes, ya no ha habido. Entonces, primero se acaban los personajes, se acaban, y entonces que ocupan su lugar únicamente la utilización de los géneros o subgéneros, que no son más que populismo o géneros, como le decíamos, populacheros, ¿no? Costumbristas, las ficheras como en los cines, igual papel jugaron las ficheras en el cine, la decadencia del cine. Entonces las luchas libres, el box, los oficios, los albures, lo erótico popular, etcétera, ¿no? Por ahí se fueron, ¿no? Pero también el otro golpe mortal a la historieta popular lo dio justamente un método típicamente industrial, que fue la división del trabajo en el seno mismo de la historieta, en el seno mismo de los dibujantes. Entonces, ¿en qué consistía esa división del trabajo? Que uno hacía la letra, ya existían algunas cosas, pero yo creo que aquí más que la división más importante consistió en que uno hacía el lápiz y otro hacía el entintado. Sí. Y claro, ya otros ya existían, los letristas ya existían desde antes, ¿no? Los coloristas, también existían ya los coloristas, los fondistas también ya existían, pero aquí la división más importante se estableció así, entre dibujantes a lápiz y entintadores, ¿no? Yo no puedo decir que sea una virtud, como te dije antes, más bien lo considero una desgracia, pero sin embargo, voy a aplicar aquí un lugar muy común que dice que luego hay que buscarle algo bueno a lo malo, ¿no? Entonces yo digo que para mí, en mi experiencia personal, fíjate que yo entinté los trabajos de casi todos los grandes maestros. La verdad que lo disfruté. Disfruté, a lo mejor en palabras de Hugo Pratt, que hablaba de la prostitución, a lo mejor en palabras de Moebius, de Jean Giraud, que hablaba de que él dice, así dice, él dice, en remover mierda, dice, hay cierto placer, decía, ¿no? Entonces, recurro a ellos, ¿no? Por una relación que encuentro aquí. Entonces, para mí era un placer, entintar a Juan Alba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A Ángel Mora, era una cosa maravillosa, ¿no? Finalmente, digo, ese trabajo, cuando se hacía con otro contenido, era realmente sensacional, ¿no? O sea, un trabajo que te mandé es un trabajo libre, ¿no? Eso que dice la sorpresa es un trabajo libre. Nadie nos impuso criterios, ¿no? Ningún editor.
Y entonces, era una cosa muy bonita. Lo que hace Juan Alba con su entintado del mexicano, ¿no? De Jack London, ¿no? Y que publica en Bronca, Taibo, ¿no? Era una cosa maravillosa, te digo. Entonces, el único que no entinté yo, así el único que no entinté fue el lápiz de Gayur, de Rafael Gayur, maestrazo, ¿no? Rafael Gayur, que hizo portadas de lucha libre. Bueno, pero no me salgo del tema. Entonces, estábamos en que se fueron sustituidos los personajes por las temáticas, ¿no? Por los subgéneros de esta ya francamente subliteratura, como decía Matelar y Ariel Dorfman. Entonces, se decía yo que el golpe mortal fue la división del trabajo, básicamente entintador, trazador, le decíamos, ¿no? Y ya para entonces también ya habían desaparecido, los grandes estudios, los grandes talleres de los grandes maestros, ¿no? Donde ahí era el semillero de los artistas de las siguientes generaciones. Me acuerdo, por ejemplo, el mismo Quintero del Gallito pasó por el estudio de Sixto Valencia, ¿no? Que sabe que tanto abrevó, pero muchos pasaron, así era, ¿no? O sea, estábamos de aprendices, ayudantes en un gran estudio de un gran maestro, y ahí nos hacíamos, ¿no? Éramos muy autodidactas nosotros, ¿no? Y de nuestra acción no, con una educación una educación formal muy escasa, ¿no? Muy escasa. Yo creo que sí, los grandes maestros de la primera generación de historietas, de las épocas de oro de la historieta, sí llegaron a estudiar en San Carlos, ¿no? La Escuela de San Carlos. Nosotros en la época de plata que llamamos, ya no. Éramos autodidactas con muy poca formación académica y nos hacíamos dibujantes aprendiendo, viendo y siendo sus ayudantes, ¿no? Y eso también ya había desaparecido y esa división del trabajo lo remató. Entonces, en esa, ya también, ya cuando va la historieta a desaparecer ya en un proceso muy rápido, en los años 90, ya tampoco existía la relación estoy diciendo todas las, de hecho ya me estoy abocando en las causas que llevaron a la desaparición de la historieta mexicana nacional, que es lo más dramático de este tema, ¿no? Entonces, ya cumpliendo casi 100 años, la historieta como fascículo, como revista, aparece en los años 20, 30, ¿no? Estamos ya en los 100 años y la historieta, antes de llegar, yo digo, desaparece. Y lo que tú dices tienes razón, o sea, no fue el hecho de que el género populachero matara a la historieta, no, el problema se agravó, esa nada más fue una etapa, o sea, es la llamada etapa de los sensacionales, ¿no? Me acuerdo que Ricardo quiso trabajar y creo que hizo alguna vez los dos Ricardos, ¿no? Camacho y Peláez quisieron incursionar y no aguantaron la chinga, hizo verdadera chinga. Trabajar, maquilar es una chinga cabrona. Y no aguantaron. Entonces esos sensacionales fueron transitorios, ojalá que se hubiera quedado ahí, pero también tuvo su ciclo y su inicio y decadencia. Entonces después sigue otro ciclo peor, que fue el ciclo ya de lo erótico y del cual pasan a lo pornográfico. Entonces, de lo pornográfico también podemos decir, no es tampoco el género, digamos, no podemos calificar, bueno, lo de Serpieri sí es francamente pornográfico, y lo de Crepas es pornográfico,
lo de Manara es lo erótico bello, ¿no? Entonces podría ser Ángel Mora decía con mucha frecuencia eso, decía, ojalá que hiciéramos pornografía de buen gusto, decía él, ¿no? Así decía. Y tenía razón, ¿no? Tampoco era, o sea, todo lo que tocaban entonces los editores de muy mala leche de entonces lo echaban a perder, ¿no? Lo populachero lo echaron a perder. Lo erótico, lo pornográfico también. Entonces era una forma de obtener ganancias inmediatas. Ahí el capital era de muy corta rotación, ¿no? Un capital que tú invertías y a la semana, 15 días, un mes, ya tenías tus ganancias, ¿no? Y entonces eso, pues llevó a lo que llegamos, ¿no? A la desaparición de la historieta. Entonces ya dijimos, de hecho, que la historieta pues se vuelve monotemática, ¿no? O sea, no hay otro tema más que lo erótico pornográfico. Aquí en esta parte recuerdo mucho que Armando Barta decía, no hay pornografía en la imagen, dice, la pornografía está en los textos, y los textos eran sumamente pornográficos. Y bueno, pero te digo, pero con ese tratamiento, pues, ¿no? De la pornografía. Y entonces, cuando se vuelve monotemática, se aleja del hogar la historieta. La historieta también tenía otra característica, la historieta popular tiene otra característica, tanto en la primera como en la segunda grandes época, de entrar al hogar. Era familiar la historieta, lo leía tu hijo, tu esposa, tus hijas, podían leerlo. Bueno, los super sabios, los super machos, la familia Burrón, todos los podían leer, ¿no? En cambio, el otro no, tenía que leerlo algún adolescente en el baño, o lo leía el mecánico, o lo leía el vendedor ambulante, ¿no? Esa, 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 clase, esa clase de pornografía tratada de esa manera, ¿no? Entonces, el mercado interno se perdió, y su lugar fue ocupado por el producto extranjero, ¿no? Superhéroes y mangas. Y yo quisiera decir esta parte que pues los dibujantes con autor, los dibujantes sin derechos autorales y sindicales, pues sin prestaciones sociales, pues pues padecíamos mucho de eso, ¿no? Pero naturalmente al terminar el ciclo, acabarse la historieta popular, pues quedamos en el desempleo, todos los dibujantes. Y eso data de los 90. Yo registro que en los 90 la historieta ya estaba más muerta que viva. Y entonces ya de eso ya pasó una década. En esa década, no te imaginas, se han muerto tantos dibujantes, grandes dibujantes. Es una pena y una lástima y un desperdicio, y que yo creo que aquí no es lugar para lamentarse, sino para hacer propuestas, ¿no? Pero sí, pues señalaré nada más algunos, Sixto Valencia, Antonio Cardoso, Juan Alba, Manuel Calles, un portadista que se llamaba Painberg, y Antonio Santillán, apenas han fallecido. René del Valle, que es el que hacía Calimán, falleció, me parece que el año pasado o antepasado. Son algunos que tengo registrados, pero fueron muchos, ¿no? Y lo peor de eso es de que estamos en una situación de que es necesario inaugurar una nueva época de la historieta popular nacional,
pero yo estoy poniendo ese tema a debate, en un debate nacional. Hay que hacer un foro, hay que discutir con los sobrevivientes y hay que ver qué dicen las nuevas generaciones, ¿no? Eh, bueno, pues de esa parte quería hacerte ese comentario y y nada más me faltó una partecita de aquí, que había fíjate que ya en la época de los 60, 70, 80, que decimos época de plata, esa época, sí se llegó a dar alguna comunicación entre el argumentista y el dibujante, ¿no? Yo pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Yolanda Vargas Dulce con Sixto Valencia tenían alguna comunicación, ¿no? Ángel Mora con Pedro Sapiain tenían alguna comunicación. Antonio Cardoso con Carlos Vigil y Orlando Ortiz. Ángel Morales con Héctor Macedo. Antonio Gutiérrez con Yolanda Vargas. También Rafael Márquez, ¿no? Con Francisco Ortega y Jesús Mesa, del libro Vaquero. Y así, ¿no? Me faltaba señalar eso y quería hacerlo, porque lo decía yo en el contexto de que eso terminó por no suceder ya. Por ejemplo, en el caso del Calimán de Cristóbal Velasco, con Víctor Fox, que yo supongo que era Héctor González Dueñas, el mismo argumentista de la serie radiofónica de Calimán, yo nunca vi ninguna comunicación de ellos. Es posible que se hubiera dado, pero la desconozco. Supongo, conjeturo que no existía, ¿no? Pues como otros casos tampoco. Pero bueno, entonces creo que hasta ahí sería por ahora esta parte del tema, Aarón. Había señalado anteriormente que muy justamente de que en la época de oro de la historieta mexicana, pues la historieta era un gran medio de comunicación y que era difundido por la prensa, ¿no? Por la prensa. Ya fue hasta los años 20 y 30 que ya se independizó como publicación aparte, ¿no? La historieta. Entonces, sí es cierto, por eso ayudó mucho a alfabetizar, ¿no? Esa parte, a alfabetizar a un gran sector de la población, pero ya en la otra época, en la época siguiente de los 60, 70 y 80, ya existía más radio, más prensa, más televisión, etcétera. Y sin embargo, yo creo que todavía le ganan los pepines, pero bueno, todos esos tirajes de Lágrimas y Risas, de Chanoc, de Torbellino y sobre todo de Calimán eran de 3 millones a la semana, de 3 millones, sí, de Calimán. Entonces, ahí ya no era el único medio de comunicación, sin embargo, había grandes ventas todavía, ¿no? Es que eso lo mencionaste, yo lo quería comentar nada más. Ya no se diga la fase esta de la historieta moribunda, ¿no? La historieta popular que termina desapareciendo. Ahí se nos convirtió a los autores, a los creadores, se nos convirtió en trabajadores asalariados. Entonces eso quiere decir mucho, ¿no? O sea, quiere decir que se nos habituó a una forma de hacer historieta de manera industrial, se nos hizo como una especie de hábito, se nos atrofió esa parte del cerebro creativa, ¿no? Entonces, y bueno, todavía estamos en esa fase de que el autor, el creador, el artista, está, voy a decir así, está en una fase no creativa,
en una fase pasiva, en una fase en la cual está paralizado su pensamiento, sus emociones, sus creaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cosa que es motivo de análisis, de discusión, de estudio. Vamos a tratar de aportar datos que nos den alguna, ahora sí que alguna luz al respecto. Cuando veamos el asunto de la historieta popular comparado con lo que es la historieta de arte, la historieta culta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que sucede, lo que sucedió con los dibujantes de historieta popular, no sucede con la nueva generación de dibujantes. Porque esta nueva generación, si quieres ya entramos al tema, pero no sé, quisiera empezar de otra manera este tema para llegar a donde queremos llegar. Que Pero, es el pero tema sí, está bueno. que Nada más para saber de qué generación estás, ahora sí que a qué generación te refieres. sí, me refiero a la generación de historietistas, de dibujantes, que no vienen de la generación de historieta popular, que no vienen de la historieta popular. Nunca hicieron prácticamente historieta popular a la que nos hemos referido. Entonces, nunca, ajá. O sea, como de qué años, o sea, gente que ya trabajó en los 90s, la gente actual, o la gente de que, Yo como creo de, que de los 90 para acá, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al equipo del Gallito, al equipo de Bachán, al equipo que una vez inició Eric Liz, que era el Golem, por ejemplo, ¿no? De aquella época estoy hablando, ¿no? órale. Entonces, mira, esa generación de dibujantes que no viene, no hubo un relevo. No se trata en cierto modo, de un relevo de la generación de historietistas populares, voy a llamarle así. Entonces, esta generación es una generación académica, generalmente son académicos, o sea, tienen formación, educación formal. Entonces, ellos sí fueron a la escuela. O sea, nosotros casi no fuimos a la escuela. O sea, nuestra escuela eran los talleres, eran los estudios. Yo hice una carrera hasta ya de mayor. Entonces, pero toda mi vida he sido autodidacta. Entonces, eh, Peláez terminó una carrera, por decirte algo, ¿no? O sea, Bachán terminó una carrera, en fin, los demás, los que no terminaron, la estudiaron, ¿no? Entonces, venían de una clase media, voy a decir así, ilustrada. Entonces, ellos son una vertiente que los de la historieta culta, la historieta de arte, entonces ellos tienen es otro su camino, ¿no? Es otro y sus metas. Entonces ellos eh, tienen como ejemplos, ¿no? Porque yo, son mis amigos, yo los quiero mucho y me da mucho gusto que ahora ellos tengan más espacios para publicar, ¿no? Entonces, ellos han estado haciendo su esfuerzo. Yo creo que ahora, incluso con la posición de Paco como director del Fondo de Cultura Económica, Paco los está publicando y me da mucho gusto por ellos, porque yo así los quiero, son mis amigos, pues a Ricardo, Quintero, Clemen, en fin, los otros, Bachán, en fin. Entonces, sí, pero esa es una historieta, te digo, yo no la considero popular. Es una historieta de arte, es una historieta culta. ¿Cuánto cuesta el libro de Peláez, a fuego lento? No, a fuego lento cuesta poquito, pero la de el complot mongol cuesta casi 400. Entonces, no va dirigido a un sector popular, ¿no?
sino a un sector de clase media baja, media alta, etcétera, ¿no? Que puede comprarse esos libros. Entonces, por ahí van ellos y ese camino lo eligieron desde de un principio. Insisto yo, porque tienen otra cultura, tienen una formación, decía yo, académica, han estudiado, han conocido a los grandes maestros. Ricardo conoció a Brecha y se enamoró de Brecha. Esos claroscuros, esos efectismos de su trabajo vienen de Brecha, a lo mejor más que de Brecha, vienen de José Muñoz, el otro de la gran escuela argentina, ¿no? Ahí abreva él. Y su trabajo es espléndido, todo lo que hace Ricardo es una cosa maravillosa. Pero así es, ¿no? Así es, yo digo, pues sus ediciones son ediciones de libros de arte, pasta dura, papel cuché, o sea, eso mismo que admiramos de los grandes maestros europeos, nosotros que nos rechoca a mí, en lo personal, ¿no? Bueno, no me rechoca, pero sí me harta que lo único que pueda consumir sean superhéroes y mangas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más lo europeo, ¿no? Aunque, aunque me gusta la historieta de autor norteamericana, me encanta. Will Eisner, Frank Miller, son extraordinarios, ¿no? Y entonces no tengo la dicha de conocerlo. Bueno, Eisner creo que ya falleció, pero entonces nosotros nos inclinamos, incluso el mismo Peláez, ¿no? Digo, es amigo de Carlos Jiménez, es amigo de José Muñoz, fue amigo de... Yo no alcancé a conocer a Brecha porque se murió en eso. Yo le iba a hacer una exposición aquí cuando era yo presidente de la Sociedad Mexicana Historietista, en eso se murió. Entonces, pues bueno, entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces, ahora me voy a referir a la historieta popular. La historieta popular, el concepto que, digo, no me voy a ir a ese rollo estructuralista de Humberto Eco, ni tampoco al pie de la letra lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Sobre la estética marxista. Entonces, Sánchez Vázquez encuentra una definición de lo popular. Me gusta mucho, yo estoy de acuerdo con ella, y la encuentra en Gramsci. Y dice Gramsci dice que cuando él define la literatura popular, está definiendo la literatura popular, dice, es la que se caracteriza por un contenido intelectual y moral que es la expresión elaborada y completa de las aspiraciones más profundas de un determinado público y de la nación pueblo en una cierta fase de su desarrollo histórico. Más o menos es lo que dice, con algunos entrecomillados, Gramsci. Lo que sintetiza Sánchez Vázquez es lo siguiente, dice, el arte popular es expresión profunda de las aspiraciones e intereses del pueblo en una fase histórica dada, ¿no? Entonces, bueno, ya en el caso de la historieta, decimos, bueno, pues hay a un contenido corresponde una forma, ¿no? Entonces, ¿qué forma adopta la historieta popular? La historieta popular es accesible y es amena. Es de tamaño de revista de cómic clásico con un costo de 20 a 30 pesos. Puede leerlo toda la familia. Puede ser de 24, 28, 32 páginas. Se encuentra en los puestos de periódicos y revistas callejeras y revistas, puestos callejeros de revistas. Con frecuencia tiene cierta periodicidad semanal, quincenal, mensual. Sus ediciones van desde miles hasta millones de ejemplares, según la época y el éxito. Se narra con personajes. Son algunos elementos que yo defino de la historieta popular. Okay. Yo pienso que
se tiene que hacer tenemos que hacer propuestas de cómo sacar al buey de la barranca. Y y no se me ocurre otra cosa que generar, primero, pues te decía yo, un debate nacional en un foro que estoy organizando, no sé si lo voy a hacer este año o el próximo año, si este año ya se nos viene encima, el final, y y organizar algo así como un gran taller. Te decía yo que un gran taller como gran escuela, ¿no? Para el relevo generacional de este sector que yo hablo, ¿no? Del que yo mismo provengo, ¿no? Entonces, luego a ver cómo sacamos una revista para hacer ensayos, eh, eh, experimentos de historietas y ver cómo podemos ir ganando a todos los lectores que perdimos, ¿no? O sea, todos esos lectores que se perdieron, o sea, se perdió y ya esos lectores, están leyendo lo que hay en el mercado y lo que único que hay en el mercado, que es el producto extranjero, ¿no? El producto nacional no existe, está en cuanto a historieta popular, insisto yo, ¿no? O sea, no existe, o sea, lo que está produciendo Paco de historieta de arte, de historieta culta, no está en los puestos. En los puestos, sale a la esquina, vas a encontrar a Superman, a Batman, el Hombre Araña y los mangas, ¿no? Y los puestos del centro. No vas a encontrar otra cosa. Y entonces, y eso eran espacios que teníamos, digamos, nosotros, ¿no? O sea, de la historieta popular. Este, este, esa es parte de lo que tenemos que encontrar, ¿no? De las salidas. Este, yo estoy preocupado, fíjate, porque estoy preocupado porque ya te dije yo de que fíjate que hice yo un recuento de los sobrevivientes. Casi llegamos a 100, Aarón. 100. Por ejemplo, te voy a decir nada más algunos, ¿no? Alberto Maldonado Herrera fue el dibujante más exitoso del Pantera, ¿no? Este hombre está en en su plenitud creadora, ¿no? Yo creo que siempre está haciendo algún trazo, ¿no? No creo que esté sin hacer nada. Por cierto que son tres Albertos, todos muy sobresalientes, y me preocupa que lo desaprovechado, digamos así, que están, ¿no? Eh, había que buscarles un buen guionista, un buen guión, ¿no? Había que buscar, animarlos, estimularlos. No están tan mayores, insisto, ¿no? Está Alberto Ventura, es un dibujante que le gusta experimentar, muy buen dibujante, dibujó en la época de Taibo, de la SEP, de los años 80, dibujó muchos novelas mexicanas ilustradas y episodios mexicanos, ¿no? Que eran algunos títulos de ese entonces. Alberto León ha sido un maestro de dibujantes muy buenos, un alumno destacado, algo así como alumno eh, de Juan Alba. Entonces, te digo igual, no están, andarán ahí unos en los 60, 70, ¿no? Entonces estoy preocupado porque necesito o necesitamos buscar una vía, pues, por donde ahora sí que reemprender el camino, ¿no? El camino que nos conduzca a lo que queremos, que es la historieta popular. Entonces, entonces me decía, hice una lista, casi son 100, ¿no? Que viven y algunos con un currículum bastante interesante, ¿no? José Luis Durán es uno de ellos que anda ahí en las convenciones, que no hacen caso de los dibujos de José Luis Durán en la mini terror que hacía en los años 60. No hacen caso de su historieta el piloto fantasma, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa
de Durán que dibuja al Hombre Araña. Ujú, ujú. Entonces, para su suerte de él, lo dibujó en la época que nosotros, Antonio Cabrales y yo, hacíamos el Halcón Negro en la prensa en los años 70. Él hacía el Hombre Araña, ¿no? Igual que nosotros hicimos historietas del Halcón Negro, él hizo pues, historietas del Hombre Araña. Entonces eso yo creo que al pobre le da de comer, ¿no? Algo así. Y lo invitan a convenciones. Ah, mira, un mexicano, fue el primer mexicano que dibujó el Hombre Araña, ¿no? No creo que lo quieren contraponer a Humberto Ramos, ¿no? Sí, sí, el lector hay que volver a ser lectores, pues perdimos todo, perdimos lectores, perdimos editores, perdimos público, perdimos hasta oficio, ¿no? Y yo creo que la industria nos dio mucho oficio, pero perdimos, se fragmentó la forma de elaborar historietas, se dispersó y entonces se desestructuró el proceso y ahora hay que reconstruir todo eso, ¿sí? Sí, porque el afán de ganancia, yo fíjate que lo he dicho, que que este, que una de las primeras víctimas de, del neoliberalismo fue la historieta, la primera que cayó. Y sí, ¿no? Porque los métodos industriales, o sea, son empresas sin responsabilidad social, ¿no? No sustentables, o sea, agotaron, mataron a la gallina de los huevos de oro, este, y no nos importó, o sea, no les importó el futuro, que estuvieran acabando con una de las más grandes artes populares y vehículos como la historieta, no les importó nada de eso, ¿no? Y que estuvieran matando a una literatura popular, eh, este, que ya iba, que ya casi tenía un siglo de existencia, ¿no? Entonces hay que reconstruir mucho y trabajar mucho, ¿no? Fíjate que otra cosa que quiero confesarte es de que en esta tarea encuentras mucha incomprensión, ¿no? Fíjate, yo estoy en un debate o sea, lo considero así, con Taibo y con los demás. Yo, esto que te digo de cómo restaurar, cómo iniciar un nuevo ciclo de historieta popular, eh, no, por lo menos en intelectuales no lo entienden, no lo comprenden. O sea, lo he platicado con Rafael Barajas del Fisgón, con Paco Ignacio Taibo, no le interesa. Mis únicos aliados son Armando Bartra y Juan Manuel Arrecochea. Entonces a ellos les he planteado lo del foro, pues sí, con mucho gusto, vamos a darle, órale. Y entonces, yo creo que en el caso de Paco, si te fijas, Paco siempre luchó por el tipo de historieta de arte, de historieta de autor, la historieta culta. Eso fue desde Sniff, acuérdate, desde Sniff hasta Bronca. Entonces, eso fue. Pero contradictoriamente, lo que él hizo fue algo así como historieta popular, porque eso de grandes novelas fue la adaptación. Yo ahora, pues no sé, yo no espero mucho aunque yo estoy con este gobierno, pero no sé por qué, pero ellos que pensaba yo que podían entender esta situación, no encuentro eco. De todas maneras, los estoy invitando a que le entremos al debate y vamos a seguir, ¿no? Con los que estén dispuestos, ¿no? Sí, Claro. y yo esto del foro, pues sí ya tengo, las invitaciones a los compañeros sobrevivientes, y es una forma de animarlos, ¿no? No es una forma de buscarles trabajo,
nada de eso por decirlo de cierta manera, de que papá gobierno nos resuelva todo. Yo creo que la solución está en nosotros mismos, en nuestro colectivo, ¿no? ¿Qué podamos hacer? Tú ya has mencionado de las ediciones, tenemos el oficio, tenemos la capacidad, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué? En mi caso particular, yo digo, lo puedo resolver y decir, ¿no? Pero no es mi caso, ¿no? Es el caso de los 100 que te estoy diciendo, ¿no? Y de grandes maestros, grandes dibujantes, muy buenos dibujantes, ¿no? Que están abandonados, desperdiciados, olvidados, no reconocidos. ¿Y cómo hacemos el relevo generacional ahí, ¿no? Yo tengo la idea de que tenemos que ponernos a producir con todo este material humano, digamos, con estos recursos humanos, ponernos a producir y, y bueno, pues no faltará, yo digo, gente que lo quiera editar, gente con recursos o con una visión de lo que es eh, la editorial, ¿no? Por momentos me he acordado mucho de Gers Manero. No Ok. sé si tú sepas que Gers Manero fue editor de historietas. Mira. No, no Sí, sabía. Gers Manero es el editor de Denuncia. Ok. ¿Ah? Tuvo mucho éxito. Eso debe haber sido como en los 70s, ¿eh? Sí. Y tuvo mucho éxito. Yo creo que, no sé, No, si pero era como las Yo Acuso, algo así. las novelitas chiquitas. Sí, sí, eran puros temas de policíacos. De hecho, ¿qué se llama? Denuncia era eso, un tema policíaco, era una novela policíaca. Pero ahí pasaron los mejores dibujantes. Y por cierto que el más destacado en Denuncia fue también Alberto Maldonado, el que después hizo el Pantera, pues otro género policíaco. Ok. Sí, pero ya ves, ahora ese es el fiscal y quién sabe la gente que lo conoció entonces. Le decían los dibujantes, le decían el doctor, ¿no? Que es doctor, ¿no? Tiene doctorado. Entonces, decía el doctor Hertz, creo que le decían, o el doctor Man. No, Hertz, el doctor Hertz, sí. Entonces, pues también tienen que ser surgir nuevos editores, Aaron. Sí, primero, pues me llamaría la atención el tema, ¿no? Tratado, ¿no? Y luego cómo es ese tratamiento del tema. Este, qué cosa está narrando, cómo lo está narrando, la historieta. Y eh, enseguida para mí sería el dibujo, ¿no? Cómo, qué tendencias tiene el dibujo. Tiene tendencias realistas, tiene tendencias cómicas, ¿no? Si está bien hecho. Me fijo también, obvio, ¿no? En lo básico, que es las proporciones, etcétera, las expresiones, las caracterizaciones, la dramatización, la narrativa de la imagen, ¿no? Entonces, eh, sí, también lo relaciono con las corrientes de a que podemos, eh, que podemos a la que podemos relacionar este trabajo, ¿no? Pues básicamente, tú sabes que la historieta son dos componentes fundamentales, ¿no? Eh, lo que es la historia que está narrando y la imagen, ¿no? Entonces, son la historia que está narrada a través de imágenes, a través de globos, a través de apoyaturas, ¿no? Ujú. Y esa es una cosa. Y la otra ya es propiamente cómo lo está narrando el dibujo, ¿no? Cómo lo está narrando el dibujo.
yo no me voy por un dibujo perfecto, fíjate, ya entendí eso desde hace rato. Ya entendí que la historieta no es un dibujo bonito, no es un dibujo bonito. O sea, es la historieta es lo que está narrando. Eso lo entendí mucho con Rius, ¿no? Rius no se cansó de decir que él no sabía dibujar. O sea, hacía su mejor esfuerzo, pero, pero él, a pesar de eso, caracterizaba a los personajes y su habilidad como dibujante era suficiente para narrar lo que él quería narrar, ¿no? O sea, este, tiene que ser una cosa, en la historieta, una cosa, digamos así, bien agarrada entre dibujo y relato, ¿no? Entre dibujo y relato. Esa es una vieja discusión de nosotros, que ha habido grandes dibujantes que hacen muy bellos dibujos, pero son pésimos narradores, ¿no? O sea, lo que están narrando no está bien narrado o no es lo suficientemente interesante. Ni cómo lo narran, ni el contenido de la narrativa. Y entonces son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas que tienen que estar muy amalgamadas, ¿no? Ni un dibujo tan bonito, este, ni un dibujo con toda la belleza salva una narración que es mala, ¿no? Entonces, así es, así fue. Los clásicos para mí, hay un dibujante que, fíjate que hay un dibujante que viene de su caso es muy, muy interesante. Antonio Cardoso, para mi generación, por ejemplo, Antonio Cardoso era el que dibujaba los libros de textos gratuitos de la Conalitec en los años 60, cuando el director de la Conalitec era Martín Luis Guzmán. Entonces, él desde entonces ya dibujaba y después ya hizo historieta. Entonces, él también hizo muchos México, Historia de un Pueblo con Paco, ¿no? Hizo mucho. Es un dibujo que yo caracterizo como un dibujo mexicano, de historieta mexicano, que caracteriza todo lo mexicano muy bien, ¿no? Al tipo mexicano, pues todos los estratos del mexicano. Él hizo El Payo, luego hizo Torbellino, ganó un premio de Sor Juana en el Estado de México. Ya juntos él y yo hicimos una historieta de Villa, pero también no fue muy bien lograda. En cuanto a los guiones, se desvirtuó todo y no estuvo bien. Pero bueno, son los dibujantes que te recomendaría. Es un estilo muy, muy suelto de él. Para mí es un clásico. Él también viene en la serie de televisión de la UNAM, de Calacas y Palomas se llama. Ajá. Y creo que se llama, ¿cómo se llama? Moneros y Monitos se llama la serie, ¿no? Y la empresa creo que es la que se llama Calacas y Paloma, que lo edita la UNAM y me parece que la UNAM y el Museo Nacional de Culturas Populares, me parece, o algo así. ¿Quién otro dibujante? Pues también Ángel Mora, el dibujante de Chanoc. Él fue el premio, cuando estaba Paco, él fue premio nacional de historieta. Sí. Y pues su clásico es el Chanoc, hizo muchos otros personajes. Está muy bien, su dibujo es muy bonito. Este, Muy buenas caracterizaciones de los personajes. Y bueno, el otro que me gusta mucho, fue alumno de Camarena, por cierto, de González Camarena, el muralista, es Juan Alba. Él hacía
Él fue el creador gráfico del Pantera, pero con él no tuvo éxito porque ya habían llegado las historietitas esas de bolsillo, ¿no? Chiquitas así, prácticamente ese tamaño eran, muy pequeñas. Y entonces ya la versión de éxito del Pantera ya fue con Alberto Maldonado, con un formato casi tamaño cómic, ¿no? Grande, hasta de 90 páginas, ¿no? Pero ese autor Juan Alba es magnífico, es de alto contraste, es un gran eh, eh, caracterizador, digamos así, de los personajes, escenas muy dramatizadas. Este, para mí son los clásicos, son los clásicos, los más grandes clásicos. Sí, fíjate que siempre digo que yo me propuse cuando me eligieron eh, 3 objetivos, ¿no? Unos era el objetivo de hacer que se cumplieran los derechos de autor de los dibujantes. Otro era editar una revista de historietas como piloto para que se fueran fogueando los autores. Y la otra fue un intercambio de experiencia con los mejores dibujantes del mundo. Y creo que avancé un poquito, ¿no? En cada uno de los puntos. Sí, senté a los editores en el Instituto Nacional de Derechos de Autor, aunque nomás los senté porque ya con acuerdos ahí no salíamos, ¿no? O sea, ellos sentados en su macho de que son los dueños de los derechos de autor, de los dibujantes, y me la pasaba en pláticas y pláticas, pero no avanzamos gran cosa en la Dirección General de Derechos de Autor, del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Pero bueno, me dediqué a eso. El otro del mono de papel, nada más hice como 2, 3 números. Entonces no, tampoco, era como un ensayo, ¿no? Y todavía por ahí tengo un ejemplar. Y sí fue una cosa bastante interesante para mí porque se ensayaban cosas, ¿no? O sea, es la libertad del autor, ¿no? Para sus creaciones, ¿no? Hay una historieta de Ángel. Ángel le gustaba mucho experimentar, es Ángel Mora, y ser un gran artista neto, ¿no? Siempre estaba ensayando, siempre estaba practicando, haciendo cosas nuevas. Y otros autores también hacían experimentos ahí. Y lo otro que me gustó mucho, porque pues, fue una cosa ahora sí que de contacto humano, ¿no? Porque del intercambio, pues hicimos intercambio con Carlos Jiménez, que está considerado como uno de los mejores dibujantes españoles, y con los cubanos también. Vinieron a México. Carlos vino 1 o 2 veces a México. Los españoles, me parece que vino Oreste Suárez y Juan Padrón, que ya falleció, por cierto, y otros dibujantes, ¿no? O sea, estos caricaturistas que se apellidan Blanco. Pero fíjate, el más interesante, bueno, no el más interesante, pero que bueno, pues son las culturas distintas, ¿no? Los franceses pues vino Giraud, dio un curso, dio un taller, se hizo una exposición con él, dio muchas pláticas, y ya se mostraron muy colaboradores los franceses de la embajada, del área del libro y la cultura, que entonces Philippe Olé, y él era, me imagino que como muchos franceses, muy adicto a la cultura del cómic. Y eh, después ya vino François Buc, ya vino
un tal Matthew, vino Lustal, en fin. Pues la idea era que intercambiáramos experiencias, ¿no? Él vieran qué estábamos haciendo y cómo, y nosotros pues la manera en que ellos trabajan, ¿no? Pues eso fue. Y de lo único que yo digo es de que me complace, digamos, que cuando Moebius da un taller, ahí al taller llega Omar Ladrón de Guevara. Entonces, cuando muere Moebius, el que continúa la serie con Jodorowsky del Incal es él. Ajá. Él era admirador de Moebius y actualmente él sigue viviendo en Los Ángeles y todavía sigue trabajando para Humanoides Associates. Ya hicieron El Topo y qué sé, cosas así. Pues eso fue lo que pasó, Aarón. No, la asociación de hecho no existe, ¿no? Ya no existe. Por la vía del hecho se disolvió, no existe. Y claro que los que estamos ahora tratando de reunirnos, pues es la base de esa asociación. Los que nos reunimos somos los mismos, ¿no? Y que habíamos estado trabajando en la asociación. Fíjate que la época, no sé si lo dije, creo que no, pero la época en que despliega la historieta, decía yo, son los años 20 y 30 del siglo pasado, y era un periodo posrevolucionario, ¿no? Entonces ahora, pues yo digo que sí están las condiciones con con esos ímpetus de cambio que tenemos y con ese proceso que llevamos adelante nosotros, ¿no? Que es la cuarta transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que hay un ánimo, hay un ambiente propicio para cambios, para avanzar, ¿no? Fíjate que en el periodo eso de los 20-30, te decía yo, fue un periodo posrevolucionario y la historieta se constituyó, pues, a partir de ahí fue ya los 40-50, ya fueron los pepines, la época de oro que llamamos, ¿no? De la historieta. Y eh, pues tenemos que aprovechar, insisto yo, esas situaciones, esas condiciones sociales para avanzar. Y creo que ahora es el momento, pero como ya dije yo, ¿no? Depende de los dibujantes, ¿no? Que quieran unirse, que estén en ánimo, que quieran aportar, que quieran dar clases, que quieran elaborar un taller para sacar de ahí las historietas que tenemos, las mismas historietas que tenemos que llevar y proponer para que se reproduzcan. En fin, ¿no? O sea, es una tarea, sí, yo veo que titánica de rescatar a los lectores, ahora sí que al lectorado, y eh, y, y bueno, pues eh, la historieta popular es la meta, ¿no? Es la meta, creo que ahora hace más falta que nunca eh, una historieta popular. Eh, yo creo que esto es posible porque, pues, tenemos tradición, tenemos esa cultura de cómic popular. Bueno, que ya vimos que hay una ruptura, pues, ¿no? Pero ya se ha avanzado antes. Hay gente que dice que esa historieta solamente existió porque no existían los otros medios de comunicación, ¿no? No existía el internet, no existía la televisión, no existía
Entonces, lo cual es falso, pues, porque en las sociedades más avanzadas, la europea, por ejemplo, en el caso de los franceses, están considerados como la gente que más lee novelas, ¿no? Novelas de texto. Pues también son los que más leen historieta, ¿no? O sea, la historieta no es un producto, esto siempre lo voy a decir, no es un producto que esté en competencia con los otros medios de comunicación, para nada, ¿no? Ni con el cine, ni con la novela de texto, con nada, ¿no? Con dibujos animados tampoco. Entonces es otro producto distinto. Entonces, por lo tanto, sí es posible, ¿no? Es posible reconstituir, como decía Monsiváis, ¿no? Generar las condiciones para un renacimiento de la historieta popular nacional. Así es, Aarón. Muy Sí, se tiene que hablar de manera realista, ¿no? Yo creo que en esos términos estoy yo. Y creo que del pasado, pues rescatar las cosas buenas, ¿no? Y que señalan un camino, ¿no? Porque, pues sí nos movemos, ¿no? Por por esa historia, ¿no? O sea, a donde estamos, a donde llegamos, hay una historia, ¿no? Y entonces, en el caso de la historieta, ¿no? Pues, ¿cómo llegó ahí, no? ¿Cómo llegó a la desaparición? ¿Cómo se fue degradando, no? Y te decía yo, ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron el boom de la historieta en el siglo pasado, en este siglo, ¿no? Y y a mí me queda claro eso, te digo, de que no existe historieta popular, no existe, ¿no? Y es inconcebible que no exista, ¿no? O sea, no es posible que eso sea una realidad. Y entonces el empeño es eso, ¿no? En estas nuevas condiciones, es necesario que hagamos el esfuerzo que para que eso pueda darse. ser una realidad, ¿no? La historieta popular.